Y acompáñenme, por favor, al libro de al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 y verso 27 al 28. Génesis, capítulo 1, verso 26, verso 27 y verso 28. Así como están, leo para ustedes la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, queremos honrarte y queremos agradecerte en esta hora por esta oportunidad que tú nos das. Como siempre lo pedimos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de ayer estuvimos en una reunión de pastores. Hermano Héctor me acompañó por la mañana. Fue muy edificante. Yo venía realmente muy motivado y sobre todo edificado por aquellas cosas con las cuales Dios siempre nos sorprende y nos hace ver su bondad y su misericordia. Y escuchábamos de un testimonio de un pastor joven que está allí en Denver, y cómo el Señor lo llevó a través de su denominación para poder venir y desarrollar un ministerio, empezar un ministerio allí. Y él contaba y explicaba cómo el Señor lo había llevado hasta ese lugar. El punto es que no tenían un lugar donde poder venir y reunirse. No tenían un lugar donde poder venir y desarrollar esta iglesia. Y uno de sus líderes le dijo: comienza a orar para que Dios se manifieste y se glorifique. Comience a orar. Y entonces él decía, a puras penas, decía él, nosotros vivíamos con mi familia en un pequeño cuarto. ¿Y de dónde nosotros podemos venir y reconocer y entender que Dios puede venir y utilizar esto? Pero es interesante las cosas que Dios hace. Así es que comenzamos a orar por esta situación. Un año después, este mismo líder le preguntaba: ¿sigues orando? Sí, estoy orando, pero estoy esperando en el Señor. Y esperando y confiando en el Señor. Para no cansarles, a un tiempo después de esto, el Señor les sorprendió con un edificio, precioso edificio que nos mostró a donde ellos comenzaron a reunirse como iglesia ahí en Denver. Lo interesante es que ahí neva mucho en ese lugar a donde ellos están. Y dice que un día como a las 3 de la mañana se levantó porque sonaron las alarmas de incendio y la iglesia se estaba quemando. La iglesia se estaba quemando. Entonces comenzó él a sacar a su familia, 3 hijos, a su esposa y parte del edificio que ellos habían adquirido, ¿ve? Entonces se quemó. Y él decía: nosotros no teníamos la capacidad económica para poder venir y levantar y restaurar. Tampoco por la situación económica que nosotros no teníamos el seguro para poder venir y el seguro que levantara o pagara esta situación. Las cosas que de alguna manera, y lo ponemos entre comillas, esa noticia corrió y se dio a conocer. Y llegaron diversas televisoras locales a poder venir y pasar esa noticia. Y comenzaron a pasar la noticia por diferentes canales de televisión ahí en Denver, por uno de los periódicos. Y lo interesante es cómo Dios se manifiesta. Y él dice, las cosas, la gente comenzó a llegar, pero él en un momento comenzó a quejarse con Dios y a decirle: Señor, con mucho esfuerzo tratamos de venir y conseguir este edificio. Y ahora se quema. Y esto es parte de lo que realmente uno puede venir y como humano puede venir y expresar en esa situación. Porque uno no entiende. Y un pastor se le acerca y le dice: míralo con los ojos de la fe y míralos con un ojo de agradecimiento. Y él decía: ¿cómo voy a agradecerle al Señor porque se quemó la iglesia? ¿Cómo voy a agradecerle al Señor por esta situación en la que estamos viviendo? ¿Cómo voy a agradecerle al Señor cuando no tenemos ni dinero para ni construirla, ni tenemos el seguro para que lo cubra? ¿Cómo le voy a agradecer al Señor? Y era un pastor joven realmente, y todos los que estábamos ahí estábamos impactados de lo que estábamos escuchando y de lo que estábamos viendo. Lo interesante es que cómo realmente a través de esa noticia, cuando salió en todos los canales de televisión de ese lugar,
realmente la gente quedó impactada, porque la noticia decía, la iglesia, y mencionaban el nombre del pastor, que es coreano, decía, la iglesia del pastor, la iglesia, este lugar, se quemó, y ahora no tienen un lugar donde reunirse y donde alabar a Dios. Y esa expresión movió a la gente para poder venir, y que se moviera para poder venir y ayudar. Y comenzó a llegar el dinero, comenzó a llegar la gente, comenzaron a llegar las ayudas, de tal punto que al final nos muestra él cómo quedó ahora la iglesia, cómo quedó ahora todas las cosas que se habían reparado. Yo no sé si hermano Héctor, pero yo estaba emocionado el día de ayer, vea, cuando estábamos escuchando eso, y cómo realmente Dios se manifiesta cuando usted y yo no vemos de dónde o cómo, pero Dios es el que se glorifica, amén. Y cómo esas cosas, y le dice él, y lo interesante que a partir de ahí la gente comenzó a llegar y sigue llegando a la iglesia. Y uno decía, ¿cómo una situación de tragedia puede convertirse en una bendición? ¿Cómo una situación de tragedia puede convertirse en una situación de bendición y sobre todo de salvación para otros? Y venía a mi mente esto por el hecho de venir y reconocer y pensar que nos conviene estar bajo la cobertura de Dios. Nos conviene estar bajo la protección de Dios. Juan José, pasa por favor. Nos conviene el poder venir y reconocer que sin duda estamos en las mejores manos, y es en las manos de Dios. Amén, iglesia. Y hoy en la mañana, hoy como a las 8 de la mañana, porque hoy ya ni sé a qué horas iniciamos en el tiempo de oración, hermano. A las 8 de la mañana estamos aquí, los hermanos ya están aquí, algunos ya están aquí a las 8 de la mañana. Y es interesante que comenzamos a cantar, y el hermano Juan José comenzó a cantar este precioso canto hoy como a las 8 de la mañana. Faltaban todavía antes de las 8 de la mañana cuando lo comenzó a cantar. Empezamos como a las 8:15, 8:20, el tiempo de oración con los hermanos que estábamos aquí. Y qué bonito tiempo pudimos venir y tener. Lo interesante es, hermano, es que hermano Juan José estaba cantando este canto, y le digo, por favor cántalo temprano a las 8:30, y por eso le dije, por favor cántalo una vez más hoy en esta mañana. ¿Por qué, hermanos? Porque nos conviene estar bajo la protección de Dios, bajo la bondad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y aun cuando muchas veces tal vez usted y yo veamos situaciones difíciles en nuestra vida, tenemos un Dios por sobre todas las cosas, que es fiel, poderoso, majestuoso, y que hace las cosas que nosotros no vemos, y que las cosas que nosotros a nuestra manera es una tragedia, Dios lo convierte en una bendición. Amén, iglesia. Escuchemos esta preciosa alabanza. Dios les bendiga, hermanos. La alabanza se titula Dios es mi refugio. Voy a pedir, hermanos, de la batería, por favor, que pase. Bajo la sombra del omnipotente Dios, diariamente habitando estoy. No temeré a las fuerzas del mal, de lo que venga, Él me librará. Dios es mi refugio, Dios es mi socorro. ¿De quién temeré? Fuera de Él, debajo de sus alas estaré seguro, y con sus plumas me cubrirá. Tu amigo que por el mundo vas en esa senda de inseguridad, donde tu alma no goza de la paz, ven a Jesús y seguro vivirás.
fuera de él, debajo de sus alas, estaré seguro y con sus plumas me cubrirá. Dale palmas Amén. al Señor en Gloria esta al mañana. Señor. Dios Bendito es sea nuestro Dios. refugio, hermanos. Amén. Padre, muchas gracias, porque sin duda en ti confiamos y en ti esperamos. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Escúchelo bien, en la Nueva Traducción Viviente. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o los indican que están haciendo lo correcto. Es interesante cómo el apóstol Pablo nos habla y nos hace ver que Dios ocupa todos los medios para poder venir y revelarse al hombre, y como bien dice el capítulo 1 del libro de Romanos, de tal manera que el hombre no pueda venir y tener una excusa para reconocer que Dios ha hablado. Y Pablo lo dice muy bien en este pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, que esa ley, y lo ponemos entre comillas, escrita en el corazón, es la conciencia, en la conciencia del hombre, Dios hablando y Dios revelándose. De tal manera que ya sea que esos pensamientos o lo acusan delante de Dios o indican que están haciendo lo correcto. Al decir el apóstol Pablo estas palabras, lo que nosotros podemos venir y entender es que Dios sin duda se ha revelado y el hombre puede venir y conocer a Dios por medio de su conciencia. Ahora, pregunto, ¿qué es entonces la conciencia? ¿Cómo nosotros pudiésemos definir el concepto de conciencia? La conciencia es la capacidad del alma, donde usted y yo podemos venir y autoevaluarnos a través de los principios y de la palabra del Señor y a través de la luz de una norma, y esto ya sea que nos acusan o nos defiende. Ahora, si estamos diciendo que nuestra conciencia es la capacidad que tiene el todo ser humano para poder venir y autoevaluarse a través de una norma, la pregunta resalta, ¿y quién es la norma? ¿O qué es la norma? Porque no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es como yo lo veo. ¿Qué o quién es la norma con la cual yo tengo que venir y confrontar que lo que realmente yo creo, de lo que realmente yo vivo, viene de parte de Dios? Entonces, hay dos cosas a las cuales llegamos a la misma conclusión. Esa norma con la cual usted y yo podemos venir y evaluar y sobrepesar nuestra conciencia es Dios. Y es ahí donde usted y yo debemos de venir y detenernos en este sentido. O lo otro, a través de la revelación escrita, la cual Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones y sobre todo en nuestras manos, para que usted y yo vivamos y nos conduzcamos a través de esta norma. Ahora, lo interesante es que cuando uno comienza a ver y a considerar cada una de estas cosas, nos damos cuenta entonces que de alguna manera el hombre se ha pervertido, el hombre se ha apartado, el hombre se ha alejado y ha hecho de sí el venir y el quitar la norma que Dios ha establecido para con respecto a su vida. De tal punto que cuando venimos y confrontamos lo que la palabra del Señor nos dice, vemos que hay una imagen que Dios estableció en la vida del ser humano. Hay una imagen que Dios puso en la vida del ser humano. El punto es que esta imagen ahora ha sido distorsionada, porque quitamos la norma, porque quitamos la pauta a donde yo debo de venir y verme, no como yo creo,
No como yo comenzó, sino a la luz de la palabra del Señor. Y yo lo decía hoy en la clase, me encantó la reflexión que nos daba Gracielita el día de ayer con respecto, en la sociedad juvenil, por supuesto, y ahí estábamos unos viejitos ahí también el día de ayer. Lo interesante es ver cómo realmente la palabra me confronta y me hace ver quién soy y cómo camino, quién soy y cómo ando. Y es lo mismo. La conciencia puede venir y acusarnos o defendernos con respecto a cómo es nuestro caminar, pero con respecto a la norma. Hay una norma que nos dice, hay una norma que nos establece cómo debe de ser nuestra vida, cómo debe de ser nuestro vivir, cómo debe de ser nuestro caminar. Entonces viene la pregunta, si el hombre hoy en este día sigue teniendo esa imagen a la cual Dios estableció desde el inicio. El hombre aún cuando su conciencia se ha alejado de los preceptos y de la norma de Dios, se ha alejado de lo que Dios viene y dice en su vida y en su corazón, pregunto, ¿esa imagen de Dios sigue en el ser humano? Gracias. ¿Esa imagen sigue en la vida del ser humano? Cuando vamos a la escritura, vea por favor lo que dice el versículo 26, Génesis capítulo 1, verso 26. Mire cómo lo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios los creó. Ahora, lo que nosotros queremos venir y enfatizar en este tiempo es que, como dijimos, la conciencia es aquello donde usted y yo venimos y nos autoevaluamos con respecto a la norma. Si la conciencia viene y nos asegura que estamos haciendo lo correcto, es en base a la norma, no en lo que yo creo. Es en base a la norma. ¿Quién es la norma? Es Dios. Y es su palabra. Entonces, pero si mi conciencia me está diciendo lo contrario, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado en el ser humano? ¿Qué ha pasado en el ser humano que se ha apartado, que se ha alejado o que ha desvirtuado la norma o quitado de sí la norma? Y es precisamente eso. La imagen de Dios siempre está en el ser humano. El punto es que el hombre al alejarse y al apartarse ha degenerado la imagen de Dios. Ha desvirtuado la imagen de Dios. De tal manera que aún la misma palabra viene y nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 que la conciencia del hombre ha sido cauterizada. También nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 18, 2 Corintios 11, 3 y Romanos capítulo 1 versículo 21 que el pensamiento, los sentidos y el corazón del ser humano ha sido entenebrecido. Y Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 24, nos dice que la voluntad del hombre ha sido esclavizada. Entonces escuche bien esto, una conciencia cauterizada o muerta, un pensamiento entenebrecido, un sentido entenebrecido, un corazón entenebrecido y una voluntad esclavizada. Esa es la vida del ser humano sin Dios. Esa es la vida del ser humano al cual Dios puso y lo creó a semejanza. Y es interesante, porque es interesante cuando nosotros venimos y vamos a las Escrituras y nos dejamos llevar a través de ella y nos exponemos a través del pensamiento del cual Dios obviamente quiere venir y hablarnos en esta mañana. Pregunta, ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que usted y yo hayamos sido creados a imagen y a semejanza del Señor? Y segundo, lo que decía, ¿qué sucedió con la imagen de Dios después de que el hombre desobedeciera? O cuando el hombre de una manera clara y explícita se alejara de Dios. ¿Qué pasó entonces con esa imagen? Y es ahí donde entramos a lo que realmente la palabra del Señor obviamente tiene que venir y decirnos en este sentido. Y lo importante es que usted y yo podamos venir y sobre todo venir y concentrarnos en lo que Dios quiere venir y hablar a cada uno en esta mañana.
Primero, vea a cada uno de los que están ahí. Vea a los que están a nuestro alrededor. Vea a aquellos con los cuales nosotros vivimos cotidianamente. Vea con aquellos con los cuales convivimos a diario en nuestro trabajo, en la oficina, y nos encontramos. Allí va una persona creada a imagen y semejanza ¿de qué? De Dios. El problema es que el hombre, cuando se aleja y cuando desobedeció la voluntad explícita de Dios, entregó su voluntad y permitió que su voluntad no fuera de él, sino que le perteneciera a otro. Y aquí es donde usted y yo debemos de venir y entender, porque Romanos nos hace ver eso, y Romanos nos hace entender que nuestra voluntad está esclavizada ¿a quién? Al pecado. Al pecado. Y esto es lo interesante. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que usted y yo, que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza del Señor? Lo interesante es que cuando vamos a la palabra, al idioma original, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cuando utiliza la palabra imagen es literalmente una copia. El hombre es una copia de lo que Dios quiso venir y poner en el ser humano. Ahora, recuerde, Dios es espíritu, hermanos. Dios es espíritu. Dios no tiene una forma corporal como nosotros muchas veces podemos venir y entender. Nosotros, por ejemplo, vemos allí en los diferentes pasajes de la Biblia cómo realmente la Escritura nos dice, por ejemplo, los ojos de Dios recorren toda la tierra. Pastor, usted está equivocando, usted está diciendo que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. ¿Y por qué la Biblia dice que los ojos de Jehová? ¿Por qué la Biblia dice el brazo de Jehová? ¿Por qué? Eso se llama, hermanos, en la literatura, antropomorfismo. Para que usted y yo podamos entender, el escritor lo que hace es venir y atribuir características humanas para entender o explicar un principio de lo que quiere venir y reflejar en la persona de Dios. Ahora, lo interesante es entonces, ¿qué significa y qué pasó con el ser humano cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios? Lo interesante es que si yo estoy, por ejemplo, frente a un espejo, y veo allí un reflejo, hermanos, el reflejo que yo veo allí, ¿soy yo o es otra persona? ¿O es algo allí? Lo que vemos en el espejo, ¿soy yo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que está frente al espejo, lo que se ve en el espejo, ¿soy yo? Si yo me paro en el espejo, correcto, no soy yo. No soy yo. Esa es una imagen, hermanos, a la cual se está reflejando. Y esa es una copia en este sentido. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto? Hay muchas cosas a las cuales nosotros podemos venir y hablar en este sentido. Número uno, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios puso en el hombre ciertos atributos, hermanos, que tenía que ver con su persona. Y son aquellos atributos de manera racional, pero también aquellos atributos de manera moral. Los atributos de manera racional son aquellos a los cuales ustedes y yo podemos venir y conocer como el intelecto, la voluntad y nuestras emociones. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo podamos venir y entender. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios pone en la vida del ser humano intelecto, Dios pone emociones y Dios pone voluntad, pero también le agrega la parte de la moralidad, que no son los valores. El día viernes alguien se me acercó y me dice, pastor, ¿puede explicarme por qué la Biblia habla acerca de la moralidad y no de valores? La Biblia no habla de valores. La Biblia habla de moralidad. Y la moralidad se basa en que el ser humano tiene que venir y reconocer entre el bien y el mal. El bien y el mal. El bien conociendo que vive bajo la dirección y bajo la voluntad de Dios. El mal si vive alejado y en contra de la voluntad de Dios. Pero a alguien se le ocurrió y dijo, necesitamos revalorizar al hombre. De ahí jalaron el concepto valores. Y yo le decía, ¿sabe? Usted sin tener a Cristo en su corazón puede tener muchos valores. Puede tener muchos valores. Puede tener una buena responsabilidad como un buen valor. Puede tener un buen compromiso como un buen valor. Puede tener un buen respeto para las demás personas como un buen valor.
puede venir y obedecer como un buen valor. Podemos tener muchos valores sin tener un corazón regenerado, sin tener una nueva regeneración, sin tener un nuevo nacimiento. Por eso es que la Biblia no habla de valores, la Biblia habla de moralidad, y la norma de la moralidad es nuestro Dios. Y es ahí entonces donde Dios viene y pone eso en el ser humano, para que el ser humano pueda venir y entender y conocer. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y a nuestra semejanza, precepto, el hecho, viene Dios y dice, mira, pongamos en el hombre intelecto, pongamos en el hombre emociones, pongamos en el hombre voluntad, pongamos en el hombre moralidad, que sepa identificar lo que a mí me agrada y lo que a mí también no me agrada. Y esto es interesante, porque cuando veo todas estas cosas, veo ciertos elementos que tienen que ver con aquello con lo cual Dios tenía en mente a la hora de venir y establecer al hombre en ese lugar y crearlo especialmente. ¿Y sabe por qué? Porque en el pensamiento de Dios, el hombre lo que te iba a hacer era representar a Dios. Es el representante mayor por sobre toda la creación, hermanos. Por eso, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, dice la escritura, hermanos, que Dios creó, que en el primer día, Dios creó en el segundo día y dijo, es bueno, era bueno, era bueno y era bueno. Pero cuando creó al hombre al sexto día, ¿qué dijo? Y vio que lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Hay un superlativo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo puso como el representante de su persona en la creación. El ser humano representa la creación de Dios, porque en él está la moralidad, en él está la voluntad, en él está el intelecto y las emociones para poder venir y conocer a Dios a través de su revelación que Dios pone en nuestro corazón en Romanos capítulo 2. ¿Entendemos esto? Lo interesante de esto, de lo que está diciendo la escritura. Ahora, Dios lo pone como representante. Por eso, rápidamente pensaba yo en 2 Corintios capítulo 5. Por eso cuando Cristo manda a su iglesia, y hablando especialmente del nuevo nacimiento, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, todas son que hechas nuevas. ¿Y qué sigue siendo después? La justicia de Dios cae sobre la persona de Jesucristo, y ahora a la iglesia y aquellos renovados y aquellos nacidos de nuevo nos dio el ministerio de la reconciliación, de tal manera que llevando ese ministerio ustedes se convierten en ¿qué? En embajadores de Cristo. Vean lo que está, es el mismo pensamiento, es el mismo pensamiento. No podemos ser embajadores de Cristo si no hemos sido regenerados. No podemos ser embajadores de Cristo si no hemos nacido de nuevo. No podemos ser embajadores de Cristo si nuestra voluntad no está sometida a la voluntad de nuestro Dios. Precioso esto. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo pone como su representante. Hermanos, donde usted y yo nos movamos, estamos representando a Dios. Amén, iglesia. El punto es cómo lo representamos. Ese es el punto. ¿Cómo usted lo está representando a Él? Usted y yo tenemos la imagen de Dios. Usted y yo tenemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida, pero también lo tiene el ser humano. Los que no conocen a Dios, pero ellos tienen esa imagen distorsionada, porque tienen una conciencia cauterizada, porque tienen un corazón entenebrecido, porque tienen pensamientos entenebrecidos, y sobre todo porque también tienen una voluntad que ha sido esclavizada. Pero usted y yo hemos sido libres a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Alguien dice amén a esto. Dale palmas a ese rey. Lo segundo es que el hombre, cuando fue creado a imagen de Dios, iba a reflejar los atributos de Dios. Oiga esto. Cuando el hombre es creado, Dios le da la capacidad para poder venir y tener esa voluntad y ese intelecto. No solo lo iba a representar a través de toda la creación, sino que Dios pone esas emociones, pero también pone el discernimiento para poder venir y conocer el bien y el mal, que de alguna manera el hombre tenía que venir y reflejar su voluntad a donde él estaba allí. Lo tercero, cuando Dios crea al hombre, le delega autoridad. Y por eso dice el pasaje, mire interesante como lo dice el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra, ¿y qué? Sojuzgadla. Ese pasaje es tan precioso con lo que realmente nos dice la Escritura. Entonces, lo interesante es que nosotros podamos ir a través de este punto y reconocer lo que Dios está haciendo. Quiero hacer una aclaración. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Pablo dice que la imagen de Dios es Cristo. Es Cristo. Pero la palabra imagen allí es otra expresión diferente a la que está utilizando en el libro de Génesis. Por eso dice Pablo, en Él, en Cristo, está toda la plenitud de la deidad. Amén, iglesia. Cristo es Dios. Wow, qué precioso esto. Porque si nosotros tuviésemos esa imagen, seríamos dioses. Pero no somos dioses. Somos criaturas de Dios, hermanos. Somos sus representantes. Esto para que lo podamos venir y entender entonces. Pero mire cómo lo dice el versículo 28. Vayamos ahí, nos vamos a detener un poquito en este versículo. Mire cómo lo dice el versículo 28. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí hay dos cosas importantes que nosotros podamos venir y entender. El concepto de definición y el concepto propio de conceptualización. ¿Qué es lo que Dios estaba queriendo venir y hacer cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Y qué es lo que Dios estaba tratando de venir y enseñarle al hombre cuando luego dice en el 28, y los bendijo? Mire, es interesante porque cuando hablamos del concepto, cuando Dios dice, hagamos al hombre, está hablando, hermanos, que en Dios había un pensamiento. Dios tenía una idea con respecto a lo que usted y yo íbamos a hacer, a lo que el ser humano iba a hacer en este sentido. Y ese pensamiento Dios le da forma. Usted se recuerda en Génesis capítulo 2, dice que del polvo el hombre fue y usted y yo hemos sido ¿qué? Creados. Pero no solo se creó con el cuerpo como tal, sino que dice Génesis capítulo 2, que Dios puso que su aliento de vida en el ser humano. Lo interesante, Dios no solo nos dejó con el carapacho, decimos, ¿verdad? Dios no solo dejó la paz, sino que nos dio su aliento de vida. Somos seres vivientes porque Dios puso aliento de vida en nosotros. Esto es lo interesante. Ahora, lo interesante es que Dios viene y aquel pensamiento que Él tenía, que no fue algo de la noche a la mañana, no fue así. La Biblia dice en 1 Pedro, hermanos, que Dios lo preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Inclusive usted y yo. Y por eso ahí yo puedo venir y rescatar un principio, hermanos, en medio de todo esto. Su vida, mi vida, no es un aspecto de las cosas que pueden venir y decir, mire, yo nací porque soy un accidente, ¿verdad? Mis papás cometieron un accidente. Usted y yo, hermanos, no somos accidentes. Tenemos propósito en los propósitos eternos de Dios y para eso hemos sido creados. Precioso esto. No somos un accidente. No somos un error de nuestros padres como muchas veces nosotros escuchamos allí. No, hermanos, tenemos algo precioso y reconocemos esto, que Dios lo preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo dice que su nombre estaba predestinado para estar aquí. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Y esto es algo que usted y yo podamos venir y entender. Ahora fíjese, hermanos, las cosas que nosotros podemos venir y encontrar por definición. Esa forma, ese concepto, ese pensamiento que Dios tenía, cobraba vida. Y al cobrar vida, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? Mire, el deseo de Dios para la vida del ser humano es bendecir a toda su creación. El deseo de Dios a la hora de venir y establecer al ser humano será el hecho de venir y ser de bendición para la vida del ser humano. Dios es una bendición para nuestras vidas. Y eso es lo importante que usted y yo podamos venir a entender. Mire cómo dice el pasaje. Y los que bendijo. Y los bendijo. Hermanos, eso es especial para nuestras vidas. Porque el deseo de Dios, hermanos, es siempre bendecir, 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 bendecir. Alguien dice amén a esto. El deseo de Dios es siempre bendecir. Ay, pastor, si eso es así, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando?
Ay, pastor, si esto es así, ¿por qué me suceden las cosas que me suceden? Pastor, si esto fuera así, pues yo no veo bendición en todo esto. Ay, qué precioso esto. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, como lo decía yo en el testimonio de este pastor, cuando vienen las situaciones a nuestra vida, lo que veo yo es una desgracia. Pero cuando entiendo lo que Dios puede venir y hacer, dejo de ver una desgracia y veo una bendición donde Dios se pueda venir y glorificar. Vea la diferencia y vea cómo entonces nosotros podemos venir y entender eso. Hermanos, no hay mejor bendición la que viene de parte de Dios. Alguien dice amén a esto. No hay mejor bendición. Todas aquellas bendiciones que vienen de parte de Dios. Por eso cuando Dios crea al hombre le dice, y los bendijo. Lo segundo que yo puedo ver es esa expresión, esas palabritas que están ahí. Primero dice, y los bendijo Dios. Es Dios el que bendice, hermanos. Es Dios el que bendice. ¿Y qué de todas aquellas cosas entonces que nosotros venimos y las vemos como bendiciones? Y las vemos como bendiciones. Yo decía un principio, hermanos, en la clase, hoy que yo estuve dando las clases, toda bendición o todo placer que nos distraiga, que nos aparte y nos aleje de los principios de Dios, no son bendiciones lícitas y no son placeres lícitos. Todo aquello que nos aparte, que nos aleja o que nos distrae del propósito eterno de Dios, no son bendiciones lícitas. Y es ahí entonces donde yo debo de venir y canalizar y reconocer. Y ahí podemos entrar con infinidad de cosas para con nuestra vida. Pero cuando Dios dice, mire, y bendijo Dios, y bendijo Dios, y bendijo Dios, y los bendijo Dios, no hay mejor bendición cuando esa bendición viene de parte de Dios. No hay mejor bendición cuando esas bendiciones vienen de parte de Dios. Aun cuando usted y yo, cosas que pueden venir a nuestra vida, no entienden sentido. Veíamos una predicación con mi esposa, wow. Cómo un hombre, después de 30 años de servicio, puede venir y perder a su hijo. Y cuando llega a buscar a su hijo tiene 5 días de muerto. Su hijo de 26 años, 23, 26, algo así. Y cuando llega a buscarlo para celebrar su cumpleaños, para celebrar el Día del Padre, ve a su hijo que ha muerto ya y el cuerpo hiede y está putrefacto porque el cuerpo tiene 5 días de muerto. ¿A dónde está Dios ahí? ¿A dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios cuando ese joven viene y se quita la vida? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que como consecuencia de todo lo que viene y pasa en su vida, este hombre viene y cae en una tremenda depresión? A tal punto que él decía en su testimonio, Dios, ¿y hoy para qué me voy a levantar? ¿Y hoy para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a seguir adelante? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Y dónde está Dios que no solamente viene, su hijo se ha quitado la vida y el dolor es tan grande para su hermana que mejor prefiere irse al otro lado del mundo porque no quiere venir y estar cerca de esa situación? Y el dolor es tan grande y tan inmenso que la esposa le dice, no podemos seguir. Y el matrimonio se rompe y termina en divorcio. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios cuando estamos diciendo que toda bendición, si viene de parte de Dios, es una bendición legítima? Cuando entiendo eso, yo pudiera venir y quedarme en las palabras de Romanos capítulo 7, miserable de mí, miserable de mí. Y esas fueron las palabras que utiliza el apóstol Pablo, miserable de mí. Hermanos, si solo nos quedáramos con Romanos capítulo 7, seríamos las personas más miserables. Pero y como dice él, no hay capítulo 7 sin el capítulo 8.
Y el capítulo 8, hermanos, es algo precioso. Y lo cantábamos el día miércoles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre o desnudez, peligro, espada, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, dice la Escritura, en todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando dicen amén a eso, dale palmas al Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Wow, pero el que lo pasa es otra cosa. El que lo está viviendo es otra cosa. Y hay momentos en que no vamos a entender a Dios. Pero si sé, como lo cantábamos hoy en esta mañana, que si estoy bajo la sombra del Omnipotente, si estoy bajo la sombra del Altísimo, si estoy bajo la sombra del Todopoderoso, todo lo que pueda venir y pasar a mí y pasar alrededor, lo voy a ver con otros ojos. Y aun cuando Dios muchas veces lo pueda permitir, y aun cuando a mí me cueste difícil asimilar aquellas cosas que pueden venir, y es ahí donde la gente comienza entonces a reñir con todas estas situaciones, porque no entendemos lo que Dios está haciendo, porque no entendemos las cosas que Dios hace. Y es ahí donde la palabra tiene que venir una y otra vez hacia mi vida. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hermanos, no vamos por la vida ahí desamparados. Hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que va delante de nosotros. Hay un Dios que está detrás de nosotros. Hay un Dios que está alrededor nuestro. Alguien dice amén a esto. No estamos solos. Y aunque nos cueste difícil entender muchas veces las cosas que vienen a nuestra vida, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, yo le decía a alguien un día de estos, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Una cosa es vivirlo. Porque muchas veces podemos tener una buena retórica desde aquí al frente. Bonitas palabras se pueden venir y oír y decir, pastor, hermano, sigamos adelante, sigamos aquí. Sí, pero solo el que está viviendo sabe lo que está pasando. Gracias. Pero entendamos que todo lo que viene de parte de Dios es para bien para nuestras vidas. Por eso dijo Dios y los bendijo. Y los bendijo. No hay mejor bendición que la que viene de parte de Dios. No hay mejor bendición que la que viene de parte de Dios. Y sigue diciendo él, yo todavía estaba en mi luto. Yo estaba en estas situaciones. De tal manera que yo dejé todo, renuncié a todo. Y él dijo que regresó a su país natal para poder venir y alejarse de todo aquello que de alguna manera podía venir y traerle el pensamiento del recuerdo. Él decía esto, me encantó eso. Todo se derrumbó a mi alrededor, excepto Dios. Todo se derrumbó a mi alrededor, excepto Dios. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue sentado en su trono. Alguien dice amén. Dios sigue sentado en su trono. Y en ese contexto, Dios comienza a trabajar en él. Comienza a dar clases en un colegio. Y a través de eso, un niño muere. Un niño de 7 años muere. Y viene la pregunta otra vez, y Dios, ¿por qué haces esto? Él no conocía al niño. Pero esta familia que había perdido un niño, lo llamó y le dice, ¿será que usted puede ayudarnos? ¿Y yo cómo puedo ayudar? ¿Será que usted puede venir y ayudarnos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Se acercó a esta familia, se llegó a esta familia, se convirtió parte de la familia. Y esta familia que no tenía a Cristo, ahora esta familia entregó su vida a Cristo. Wow, uno no sabe cómo Dios hace las cosas. Pero reconozco y entiendo que aún aquellas situaciones que yo puedo ver como desgracias dentro del concepto de la bendición de Dios, Dios las puede utilizar no para bendición propia, sino para bendición también de otras vidas. ¿Alguien dice amén a esto, hermanos? Tremendo esto.
pero es vivir bajo los propósitos de Dios. Es vivir bajo los pensamientos de Dios. Y es vivir bajo lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo se logra esto? Vea la expresión. Mire una vez más, versículo 28. Y los bendijo Dios. Es que esa expresión me encanta. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. No hay mejor bendición que la que viene de parte de Dios. Y los bendijo ¿quién? Dios. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en el concepto, no solo en aquel pensamiento forma, sino que hace que esta forma cobre vida, es para bendición. Pero también lo hace para que pueda venir y tener una relación con Él. Y vea esto, y les dijo, hermanos, en ese concepto, en el tiempo del huerto, no había nada que pudiera venir a interrumpir esa relación. El hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. Y los bendijo. Y les dijo. Y yo decía, ¿y cómo el hombre hablaba con Dios? Qué bendición, hermano, del hombre para poder venir y hablar así sin ninguna interrupción con Dios. Dios hablaba con él y el hombre hablaba con Dios. Pero ¿qué hace entonces cuando usted y yo venimos y rompemos todas esas cosas? Lo voy a decir un poquito más adelante. Cuando Dios pone al hombre, lo pone bajo el concepto de la bendición. Cuando Dios crea al hombre, lo pone bajo la forma o el pensar de tener una relación con él. Cuando Dios crea al hombre, lo hace con el sentir de que el hombre sea su representante en la creación, pero que también para esa creación él sea un portador de la gloria del Señor. Mire cómo lo sigue diciendo el versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué sigue después? Llenad la tierra. Cuando el hombre fue creado, la imagen de Dios, la gloria de Dios fue puesta en la vida del ser humano. Y Dios le dice al hombre, llena la tierra con mi gloria. Llena la tierra con mi gloria. ¿Acaso no es lo que Dios quiere por su iglesia ahora, hermanos? Que usted y yo seamos esos portadores de la gloria de Dios a las naciones. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Es lo mismo. Es el mismo pensar. Lo otro, el hombre tenía la facultad de venir y ejercer el dominio por sobre todo. Por eso el Señor le dijo, miren, sojuzgad y señorear. Sojuzgad y señorear. Pero, ahí viene, pero Dios pone todo, dispone todo para la vida del ser humano. Pero muchas veces aquello que se nos pone en nuestras manos y se nos delega, hermanos, como dice el libro de Romanos, el libro de Corintios, nos habla, hermanos, que muchas veces la mayordomía que se nos ha delegado no es una buena mayordomía. No es una buena mayordomía. Y es lo que pasó con el hombre. Mire, por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero la serpiente, ¿qué? Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué? Al hombre no le bastó ser nada más una copia. Al hombre no le bastó simplemente ser un representante. Al hombre no le bastó el querer venir y ser un portador de la gloria. Al hombre no le bastó el que Dios quisiera y le diera bendición. No. Él quería tener la potestad de ser él la bendición. Él quería tener la potestad de no ser el portador de la gloria. Él quería la gloria para él.
No le bastó el ser a alguien que quería o tenía una autoridad delegada. No, él quería ser la autoridad. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Seréis como Dios. ¿Y sabe lo interesante? Satanás sabía por dónde llegarles. Satanás sabe, y este es un pensamiento de mi esposa. Cuando estamos en conflictos o en alguna situación, ella siempre me ha dicho, Satanás sabe por dónde te va a llegar. Porque sabe cuál es tu lado flaco. No tengo, le digo yo, sí, no tengo. O sea, porque sabe por dónde te va a llegar. En otras palabras, Él sabe y conoce dónde usted y yo somos débiles. No porque Satanás o sus demonios sean omniscientes, sino porque nuestros actos hablan muchas veces de cuáles son nuestras debilidades. Y Satanás sabe cómo llegarnos. Y Satanás sabe dónde poder venir y llegar al ser humano. Sabe por dónde atacarlo. Sabe por dónde lo va a atacar. Algunos los ataca por las relaciones. A otros los ataca por las finanzas. A otros los ataca por las situaciones familiares. A otros, hermanos, en fin, Satanás ocupa cualquier cosa para desvirtuar la imagen de aquel que ha puesto su gloria sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros damos la pauta a esto, estamos permitiendo que Satanás venga y gane, avance sobre todo esto. La ley de Dios, hermanos, no estaba escrita en este tiempo. Pero si nos vamos a lo que Pablo decía, Pablo decía en Romanos, el hombre sabía identificar porque tenía conciencia. El hombre sabía poder venir y evaluar, como dice Romanos capítulo 1, de tal manera que no tenían excusa para poder venir y discernir, pero querían ir más allá. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando el hombre viene y hace, se desvirtúa la imagen de Dios. Aquello que Dios había puesto y aquello que Dios había planeado para usted y para mí se pierde. Se pierde. Me hubiera gustado, Gracielita, grabarte el día de ayer. Me gustó esto. Me gustó porque ella comenzó a hacer ciertas preguntas de si son grandes, si son pequeñas nuestras acciones y decisiones. Entre algunas de las cosas ella preguntaba, ¿es pequeño o es grande que yo deje de leer la Biblia todos los días? ¿Cómo lo ven ustedes? No me conteste, solo piense. ¿Lo ve como una decisión pequeña o lo ve como una decisión grande? Fue lo primero que preguntó. De ahí preguntó otras cosas que no me acuerdo. De ahí dijo, de participar de un comentario o de un chascarrillo o chiste, como lo podemos llamar. Pero la clave estaba en lo que dijo ella, es un chascarrillo o chiste negro. Yo ya no quise hacer referencia a eso. Negro. Y si usted se ríe, ¿lo ve como algo pequeño o lo ve como algo grande? Etcétera. El venir o no, dijiste a las 8:30 al tiempo de oración, ¿lo vemos como algo pequeño o lo vemos como algo grande? Entonces uno va haciendo ahí malabares con las decisiones. Bueno, esto yo lo veo pequeño. No, yo creo que no afecta a esto. No, y ahí nos vamos. Pero ella viene y concluye y nos lleva y nos dice, ¿y qué tal si esas cosas se van acumulando? Se va haciendo un cúmulo. Y luego se va sumando, que después, bueno, no leí la Biblia un día, ya no la leo el día de mañana. No tengo ganas, no tengo ánimo. ¿Y para qué? No tiene sentido. ¿Se da cuenta? Entonces ella nos decía, ¿cómo nosotros podemos minimizar algunas cosas, pero que a la larga se vuelven qué? Y es lo mismo aquí, hermanos, lo que está pasando. Con permiso de Graciela, me tomé ahí, no tenía derechos reservados. Y es lo mismo que está pasando aquí. No nos damos cuenta, hermanos, de las cosas de las cuales muchas veces nosotros minimizamos en nuestra vida, pero no nos damos cuenta de las cosas grandes que perdemos en nuestra vida. Las decisiones pueden ser pequeñas, pero que a la larga, hermanos, como las avalanchas, ¿se han dado cuenta cómo comienzan las avalanchas? En la nieve, las avalanchas comienzan con algo pequeño. Y hay algunas avalanchas, hermanos, que vienen que pasan o que suceden,
que hasta han borrado que ciudades o pueblos enteros. Y comenzó con algo pequeño. Lo mismo pasó aquí con el ser humano. Cuando Dios pensó en crear al ser humano y ponerlo en un estado de bendición, cuando la imagen de Dios es desvirtuada, cuando la mente del ser humano y el pensamiento, el corazón es cauterizado, entenebrecido, y esa voluntad se vuelve esclava del mismo pecado, se pierde toda bendición de Dios. Se pierde toda bendición de Dios. Si no, como vea, como lo dice el versículo 13, hermanos, ellos estaban en un estado de perfección. ¿Y qué pasó cuando ellos desobedecieron? Versículo 13 del capítulo 3. Entonces Jehová dijo a la mujer, vea la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y como lo decíamos en la clase, somos buenos para decir, yo no, la serpiente me engañó. La serpiente. Y cuando Dios confronta al hombre, ¿qué le dice el hombre? La mujer que me diste. La mujer, o sea, entonces la culpa es de Dios. La culpa es de Dios. Y es que somos buenos para eso, hermanos. Para quitarnos responsabilidad y tirársela al otro, vea. Dios es el culpable. Es que tú, la mujer que me diste, si no me lo hubieras dado, ahí vea. Wow, qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento cauterizado, porque tenemos una conciencia muerta, porque tenemos una voluntad esclavizada, porque tenemos un corazón entenebrecido, porque tenemos la imagen de Dios desvirtuada o degenerada. Y el hombre pecador es lo que ha hecho con su imagen, con su vida. Y al perder eso, pierde toda bendición de Dios. Y por eso Dios le dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. Vea esas expresiones: maldición, enemistad y dolor. Cuando el hombre pierde toda clase de bendición, toda imagen de Dios se desvirtúa y todo en él se vuelve en maldición, se vuelve en dolor y se vuelve en enemistad. Oh, qué tremendo. Ahí está la Biblia. Cuando el hombre pierde el estado perfecto de lo que Dios había tenido. Segundo, pierde la relación con su Creador. Mire versículo 23 y versículo 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de lo que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Vea eso, hermanos. Después de tener la bendición de hablar con Dios, cara a cara con Dios, Dios tiene que venir y poner un alto. Y los echa de ese lugar. Y los aparta de ese lugar. Y los expulsa de ese lugar. Por eso dice la Biblia, hermanos, que toda enemistad con el mundo se vuelve enemistad contra Dios. Y toda esta tierra, incluyendo aquellos que están fuera de la bendición de Dios, están en maldición. Eso es lo que dice Gálatas. Maldición, enemistad y dolor se vuelve cuando hay una imagen desvirtuada. Y es por eso que muchas veces el hombre dice, ¿y dónde está Dios en esto? ¿Y dónde está? Si existiera un Dios, no hubieran terremotos. Si existiera un Dios, no habría injusticia en esta tierra. Si existiera un Dios, no habrían guerras en este mundo. Y estamos en guerra, hermanos, si no sabían. Y oramos por eso hoy a las 8:30. Oramos por eso, para que Dios dé sabiduría a nuestras autoridades. ¿Y saben quién pensé yo? En nuestros muchachos. Y aún en Pablo, pobre Pablo. Porque Pablo tiene una beca, pero le hacen firmar que en una situación de guerra
Con los que están becados tienen que venir y ser los primeros si se los mandan a llamar. Eso es cierto. Y cuando yo estaba viendo las noticias el día de ayer, rápidamente vino ese pensamiento a mí. Pero yo sé que Dios cuida de los suyos. Amén. 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 Confianza, fe, seguridad, templanza, es lo que Dios nos manda. Dios es nuestro refugio. Amén a esto. Pero cuando el hombre se aleja, pierde todas estas cosas. Pierde las bendiciones de Dios. Pastor, pero mire, estoy siendo prosperados. Evalúa de dónde viene. Salmo capítulo 73. Asaf dijo, miren yo el que sirvo al Señor, vea, miren cómo estoy. Y miren los que son arrogantes, los que son soberbios, los que viven lejos de Dios, prosperados. Y yo aquí, pobrecito, en tremendos carros y uno con su pichirilito. En tremendas casas y ni siquiera yo tengo donde dormir. Eso es lo que dice Asaf, capítulo 73. Salmo capítulo 48. ¿Y qué le dice Dios? Tranquilo, Asaf. No te preocupes y no veas las cosas bajo esa perspectiva. No las veas de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque yo sé cuál es el fin de ellos. Y dice Asaf, hasta que entré en la casa de Dios y me di cuenta cuál era el final de ellos y cuál es el final mío. Dios tiene algo bueno para la vida de los suyos. Y toda bendición, como dice Santiago 1:17, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale palmas al Señor. Toda buena bendición viene de parte de Dios. Como aquella historia de aquel misionero que toda su vida había trabajado en el África y llegó a Nueva York y vio cómo estaban todos aquellos gallardetes, toda una banda allí y todos allí. Y él se quedó ahí en la popa del barco viendo que estaba mucha gente recibiendo el barco, pero no era por él, sino que en el barco venía el presidente de los Estados Unidos. Y cuando todo bajó, fue el último en bajar, toda la gente se había ido. La banda se había callado. Y ya no había nadie para recibirlo a él. Y viene Dios y le dice, tranquilo, porque todavía no has llegado a casa. Todavía no has llegado a casa. Si usted y yo no tenemos cosas en este mundo, no se preocupe. No se preocupe. No hemos llegado a casa todavía. Y el Señor ha ido a preparar morada en los cielos para sus hijos. ¿Alguien cree eso? ¿Alguien cree eso? Dale palmas al Señor. Si tú lo crees. Cuando la imagen de Dios es distorsionada, se pierde toda bendición. Se pierde toda relación. La gloria de Dios es pisoteada. 1 Samuel capítulo 5 y 6. ¿Dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios se fue. La gloria de Dios se apartó. Y la voluntad del hombre se vuelve esclavizada. Termino con esto. En Efesios 2:10 dice, me encanta este versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura se refiere a la palabra en el original que significa poema. El hombre es el poema de Dios. Pero cuando ese poema se aparta de él, es un poema que se desvirtúa, que pierde su belleza, que pierde su valor. Aquello que se fue creado con un pensamiento hermoso se convierte en algo ordinario, se convierte en algo rudo, se convierte en algo áspero, grosero, pragmático, en otras palabras, sin motivos, sin propósitos y sin ideales. Por ello es importante volver nuestra mirada y nuestra vida
a las manos del Creador. Cuando pensaba en esto, pensaba en esta frase: la obra revela siempre algo sobre la vida de su autor. La obra de un artista siempre revela algo sobre la vida de su autor. Cuando leía esto, se me venía este pensamiento: es que el ser humano está allí, pero cuando se ha alejado de Dios, a Dios, en lugar de venir y caer toda su justicia por ver el corazón entenebrecido, Dios todavía extiende su gracia. Dios todavía extiende su amor. Dios todavía extiende su misericordia por aquellos que están lejos de Él. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, en Juan 10:10, que el ladrón ha venido ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Pero Él ha venido para dar ¿qué? Vida, y una vida en abundancia. Amén. Dice Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido creado y planificado por Dios. Si nosotros vivimos como estamos viviendo nuestra vida, y si no entendemos, y es más, estamos cuestionando o sin sentido la vida, es porque no hemos entendido, y no hemos entendido lo que Dios quiere. Por eso me encantó este poema que vi y lo copié. Dice: no soy polvo sin sentido, ni sombra que al azar formó. Soy verso escrito en tu aliento, trazo vivo de tu voz. Cuando tus manos me soñaron, la luz aún no amanecía, y ya en tu eterno pensamiento mi nombre ardía en melodía. Mas se quebró la estrofa pura, mi canto se volvió clamor, y el verso torcido del alma se alejó de su autor. Entonces Cristo, ¡ay, esto es precioso! Entonces Cristo, palabra eterna, descendió como canción, y con su sangre reescribiste los renglones de su corazón. Hoy soy poema restaurado, gracia rimando en mi interior, vida que vuelve al Creador, y todo eco de su eterno amor. Alguien da gloria a Dios por ese amor. Dale palmas al Señor en esta mañana. Dale palmas al Señor. Padre, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias, Dios, por ese eterno amor. Porque como dice tu palabra, con amor eterno nos has amado. Y gracias porque hemos sentido lo que tú tienes para nuestras vidas. Todo con Dios tiene que ver para Él con bendición. Pero qué lejos muchas veces nuestras vidas están viviendo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso quisiera preguntar hoy en esta mañana: ¿habrá alguien que sabe que necesita volver su corazón a las manos de su Creador? ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios en su vida? Póngase de pie. Para esto hemos sido creados, para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Para que vivamos con propósito, para que vivamos en bendición y no en maldición, para que vivamos en amistad y no en enemistad, para que la paz, el sosiego, el regocijo, la alegría de tener a Cristo no se vuelva en un dolor amargo y triste. Por eso todas las cosas las recibimos a través de Cristo. Para eso vino Cristo, para darnos en abundancia todas estas cosas. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita a Dios? Póngase de pie y oraremos a Dios por su vida. Y oraremos a Dios por esa decisión que usted está tomando hoy en esta mañana. ¿Habrá alguien? ¿O habrá alguien que vive lejos de la amistad de Dios y necesita reconciliarse con Él? Reconcíliate con el Señor. Ponte de pie. Esta es la invitación de Dios para tu vida. No luches, simplemente obedece. Simplemente abre tu corazón y recíbele a Él en esta mañana.
¿Habrá alguien? Esa es la invitación de Dios para ti en esta mañana. ¿Habrá alguien? Padre, te honramos. Te bendecimos. Y te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno y fiel que tú eres. Como siempre lo decimos, Señor, sigue hablando a nuestras vidas y sigue hablando a nuestros corazones. Suplicaré a los ancianos que por favor pasen y permítenos tener este tiempo para poder venir, y diáconos que nos ayuden por favor, para poder venir y tener este tiempo para examinar nuestra vida y nuestro corazón y volvernos a aquellas cosas a las que Dios sigue hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por tu amor.